Qué gusto saludarlos, sean bienvenidos. Un placer siempre recibirlos aquí en casa en nombre de la Iglesia Bautista Obra de Dios. Feliz de poder apartar este tiempo para compartir la palabra del Señor con ustedes y agradezco de verdad que ustedes también se mantengan firmes en su deseo, en su decisión de buscar al Señor juntos. Así que gracias, mis hermanos, por hacer esto posible, y quiero invitarles a que podamos poner nuestras vidas en las manos de Dios, confiar en que el Señor tiene el control de todo lo que vamos a hacer y gozarnos en su presencia. Así que incline su rostro, hermano, cierre sus ojos, póngase en comunión con Dios, ponga su vida en las manos de nuestro Padre Celestial, y si tiene alguna carga, algún problema, algo que le pueda estorbar para que usted disfrute de este tiempo con el Señor y con sus hermanos conectados, pídale al Señor que quite esas cargas, esas preocupaciones, déjelo todo en sus manos y vamos a gozarnos juntos. Así que vamos a orar. Padre, en esta tarde quiero darte muchas gracias por la vida, gracias por el tiempo para poder estar juntos, gracias por la disciplina de mis hermanos en apartar este momento para buscar tu rostro, gracias por aquellos que en este momento quizá no pueden conectarse por muchas situaciones en su vida, pero quizá más tarde puedan ver el video, Señor, y gozarse en tu presencia. Bendice este tiempo. Ruego que en el nombre de Cristo tú puedas tocar el corazón de cada uno de los que estamos participando de este tiempo juntos, que tu palabra pueda llegar al corazón de cada uno de mis hermanos y que podamos gozarnos al saber, Padre Celestial, que Jesucristo es nuestro Rey. Bendice, Padre Santo, este tiempo, recibe la gloria y la honra, nos ponemos en tus manos, rogamos la dirección de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a cantar, hermanos, vamos a decirle al Señor que Él es hermoso para nosotros. Dice este canto: hermoso eres. Él demuestra mi pasión.
de mi corazón. El Señor sigue siendo el mismo, Él no cambia, sigue siendo hermoso, lo ha sido pues toda la eternidad, hermanos. Hablamos de que pues nosotros sabemos que nuestro Señor simplemente es y no es como nosotros en cuanto a que no tiene un principio ni tiene un fin. Así que no es cuestión de que el Señor sea o no sea hermoso, por supuesto que lo es. Aquí la cuestión, mi amado hermano, es qué tanto de esa hermosura en realidad nosotros podemos disfrutar, podemos glorificar, cuánto nosotros decidimos acercarnos a nuestro Señor para que Él sea esa fuente en nuestra vida. Así que pues vamos a acercarnos a su palabra confiados en que Él pues tiene algo para nosotros en esta tarde, y el pasaje que vamos a leer hoy, continuando en el Evangelio de Mateo, es un poco extenso, pero creo que es importante. Al final estamos hablando de una historia, así que abra su Biblia en Mateo capítulo 21, vamos a leer los versículos del 1 al 11, Mateo 21, versículos del 1 al 11, y precisamente si usted prestó atención un poquito hace un momento, yo pues aún oraba diciéndole precisamente al Señor que nosotros tenemos la bendición de conocer a Jesús como nuestro Rey. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy, porque Jesús nos enseña en este pasaje que Él es el Rey. Dice la Escritura en Mateo 21, versículos del 1 al 11. Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé, en el monte de los Olivos. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán una burra atada con su cría. Desaten a los 2 animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan: el Señor los necesita. Entonces les permitirá llevárselos de inmediato. Eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía: dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Los 2 discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y su cría y pusieron sus prendas sobre la cría, y Jesús se sentó allí. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él, y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión, y toda la gente que lo rodeaba gritaba: alaben a Dios por el Hijo de David, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, alaben a Dios en el cielo más alto. Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. ¿Quién es este?, preguntaban, y las multitudes contestaban: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Miren, con este pasaje nosotros prácticamente nos estamos introduciendo en el último lapso, en el último acto en la vida de nuestro Señor Jesús. Aquí nosotros tenemos un momento muy dramático que tiene pues muchos sentidos en los que nosotros podemos acercarnos a la historia. Era el tiempo de la Pascua, es lo que nosotros conocemos como la entrada triunfal. Jerusalén y todo el país de alrededor estaba abarrotado de gente, peregrinos que venían de todas partes del mundo conocido a congregarse en Jerusalén para celebrar la Pascua. 30 años después, un gobernador tuvo que hacer un censo de los corderos que se mataron en Jerusalén para la Pascua, y descubrió que su número se aproximaba a 250,000. O sea, imagínense ustedes el número, la cantidad de personas que llegaban a Jerusalén en ese tiempo. Ahora, aún para esto había normas, había reglas, y la norma en la Pascua era que tenían que reunirse por lo menos 10 personas por cada cordero sacrificado. Así que en cada casa, en cada hogar que se sacrificaba un cordero para celebrar la Pascua, por lo menos tenía que haber 10 personas congregadas. Lo que quiere decir que en esa Pascua hubo en Jerusalén probablemente más de 2,5 millones de personas. Era mucha gente.
eran multitudes. Imagínense por eso cómo fue de dramático el asunto cuando Jesús va entrando y toda la gente gritaba y tiraba sus ropas y ponía ramas en el camino y gritaban a una sola voz lo que acabamos de leer en las Escrituras. La ley era que todos los varones en aquel tiempo, por supuesto todos los varones judíos que vivieran en un radio de 40 kilómetros de Jerusalén, tenían que venir a celebrar la Pascua a Jerusalén. Pero no solamente venían judíos de Palestina, venían de todos los rincones del mundo conocido para estar presentes en la mayor de las fiestas nacionales. Jesús, hermanos, en realidad cuando nos damos cuenta de esto, pues yo también puedo decir que no era tan sencillito. Él escogió un momento muy dramático para entrar a Jerusalén, como dramática iba a ser precisamente el desenlace de la historia. Él se dirigió a una ciudad abarrotada de gente, llena de personas, cargada de expectaciones religiosas. Todos los que estaban ahí era por situaciones religiosas, no era otra cosa lo que los movía, era una tradición religiosa. Ahora, yo desde luego no creemos que esta fuera una decisión repentina de Jesús, por supuesto que no. No es que a él se le hubiese ocurrido en el momento y pues tuvo el deseo y lo hizo, no, en realidad esto no fue así. Incluso todos estos pequeños eventos que suceden alrededor no fueron obra de la casualidad, todo estaba organizado, todo estaba planeado. Miren, el hecho incluso de que el Señor mandara traer estos animalitos, ¿no? Diferentes traducciones, burras y su pollino, otras traducciones lo hacen como una asna y su pollino o su hijo, su cría, y esto algunos lo ven incluso como un milagro. La realidad es de que yo no lo veo tanto como un milagro, aunque muchos lo consideren así. Para mí era algo que ya realmente había sido preparado de antemano. Al Señor nada lo agarra en curva, hermano. Él era demasiado organizado. Nuestro Dios es ordenado. Y la impresión que nos hace el relato o que nos deja la lectura es precisamente que él estaba llevando a cabo planes que ya había preparado con anticipación. Él envió a sus discípulos a la aldea para recoger pues una mula, una burrita y su asno, su asnillo, su pollino. De ahí que Mateo menciona que es Betfagé solamente, pero Marcos también habla de Betania. Sin duda se trataba de Betania. Jesús ya había hecho preparativos para que le prepararan seguramente estos par de animalitos. No es que fuese una cuestión otra vez de ocurrencia en el momento. Él sabía que las profecías se tenían que cumplir. Y seguramente de todos los amigos que nuestro Señor Jesús tenía en Betania, ¿no? Pues él preparó esto, ya les había avisado, ya lo había organizado. La misma frase, el maestro los necesita, pues quizá fue utilizado como una contraseña para que ellos supieran que era precisamente Jesús el que los había mandado simplemente a recoger lo que ya había preparado. Probablemente ya se había puesto de acuerdo con los amos de estos animales, pues para que supieran que había llegado la hora pues de la que habían quedado con Jesús. Así que Jesús, hermanos, a Jerusalén, este lugar al cual pues los mismos discípulos habían tratado de evitar viajar porque sabían que ahí querían matar a Jesús. Jesús sabía perfectamente a qué iba a Jerusalén. Y aquí yo quiero comenzar a hacer un énfasis rotundo en esto porque creo que es bien importante que cada uno de nosotros lo tenga presente. Jesús sabía que su tiempo llegaba, que sus días de ser crucificado se acercaban. Y él con todo esto encima toma la decisión de seguir adelante obedeciendo al Padre. Y así es como entra a Jerusalén, cabalgando un pollino. Se da por sentado que nuestro Señor aquí estaba demostrando su humildad al cabalgar sobre aquel asno. Pero la verdad es de que yo no creo que solamente haya tenido que ver con un asunto de humildad. Este pequeño animal, aunque para nosotros no es glamuroso, la realidad es de que era montado también por reyes.
en nuestro tiempo equivaldría a entrar en una ciudad conduciendo un coche de lujo. Incluso algún comentarista dice que es como si algún mandatario llegara en un Rolls Royce, ¿no? El asno era algo así por una simple razón. El asno era considerado un animal de paz, contrariamente al caballo, que era considerado un animal de guerra. Cuando Jesús entró en Jerusalén sentado sobre este pequeño y pacífico animal, se estaba mostrando a sí mismo no solamente como una persona humilde, como muchas veces es lo único que entendemos. En realidad Jesús se estaba manifestando como rey, como ese rey que traería la paz a Jerusalén. Y a pesar de esa actitud, el profeta dijo que Jesús era humilde. Y esto, mi amado hermano, es muy importante. Realmente es importante que lo entendamos de esta manera, porque el hecho de que Jesucristo se declare a sí mismo rey no le quita lo humilde, no hace que él se vea soberbio, al contrario, permite que nosotros podamos reconocer esta actitud de manera natural en la persona de Cristo Jesús. El hecho de que el asno no había sido usado nunca antes para cualquier otra tarea, simplemente nos muestra que era apropiado para ese momento. Fue un animal incluso preparado, apartado. Hermano, Jesús otra vez, y aquí esto para mí es bien interesante, porque Jesús no hace las cosas al aventón. Jesús, y perdón, no quiero que se me vaya a malinterpretar, pero Jesús no usa cualquiera para cualquier cosa. Y déjenme explicar un poquito más de esto. Es un animal, pero no era cualquier animal. Era una mula, un asno y su pollino. Eran dos animales específicos. ¿Por qué? Porque Jesús tenía un propósito específico. Jesús, hermanos, Jesús en verdad nos elige. El Señor nos da dones, ahora lo entendemos así. Nos capacita con dones con el Espíritu Santo para cumplir un propósito específico. No es que veamos la vida en estas tonalidades de que tenemos un destino marcado y de que eso es lo único que se puede cumplir. Y no estoy hablando de eso. Yo sé que el Señor en cualquier momento de nuestra vida, con aún estas malas decisiones que a veces tomamos, el Señor puede volvernos a hacer retomar el rumbo y nosotros aún tenemos dichos como que Él da buenos golpes con garrotes chuecos. Aún malas decisiones que nosotros tomamos, el Señor puede transformarlas en bendiciones, pero cuando vemos lo que pasaba en su vida, en su propio testimonio, nosotros nos damos cuenta que el Señor prepara las cosas, que Él lo planea. Pudo haber sido cualquier otro animal, pero este tenía un propósito. No eran los únicos burritos en el pueblo, pero estos eran animales especiales, tenían un propósito que cumplir. Yo insisto, yo creo que nosotros aún en esto tenemos que aprender. Puede ser que haya cosas que nos gusten mucho, pero tenemos que reconocer si es en esa área donde Dios nos quiere usar o no. ¿Por qué forzarlo, hermanos? ¿Por qué obligarlo? Hay muchos hermanos a veces que quieren, ¿no? Quieren ser pastores, quieren ser ministros, quieren estar delante en el grupo de alabanza y cantar, quieren tocar instrumentos. A veces, pues esto es muy atractivo porque son las posiciones que en la iglesia se ven. Pero no basta solo tener ganas, necesitas tener un don, necesitas tener talentos. Eso no quiere decir que una persona sin el talento para tocar un instrumento o para cantar, ¿no? Si no lo puede hacer porque no tiene ese talento, no sirve para nada en la iglesia. Seguramente Dios tiene un propósito exclusivo para esta persona. Hay que identificar cuál es su don, cuál es su llamado. No es nada más aventarnos y hacer las cosas al aventón. Para mí eso, mi amado hermano, se llama mediocridad, se llama no tener conciencia de que el Señor hace las cosas en orden y las hace bien. Él tenía un propósito. Ahora, permítanme poner algún otro ejemplo para que lo tratemos de que quede más claro. Por ejemplo, en aquellos tiempos se utilizaba una becerra roja para ceremonias de purificación. Debía ser un animal, según la misma Biblia lo establecía, sobre el cual no se había puesto un yugo. Porque la carreta en el que se llevaba el arca del Señor, y es precisamente para lo que se ocupaban estos animales, había de ser una que no se hubiese usado antes para ningún otro propósito.
Se da cuenta que no solamente hablamos de personas, sino de animales y aún de cosas que el Señor aparta con un propósito específico. Si una carreta ya se había utilizado para cargar otra cosa, aunque no hubiera sido ninguna cosa mala, simplemente ya no se podía utilizar para cargar el arca, porque esa carreta tendría que ser ocupada exclusivamente con ese propósito. Hermano, la ocasión era una ocasión especial. Jesús estaba entrando en Jerusalén y por eso es subrayada la importancia de que el asno, la burra, no hubiese sido cabalgada por ninguna otra persona antes. Ahora piénselo de esta manera, ¿no? Esto otra vez es tan organizado, tan planeado, tan ordenado, tan importante que nos demos cuenta que estos animalitos pues eran de trabajo. ¿Saben lo que implicaría que un animal de trabajo no se emplee en el trabajo? Que aparentemente no estuviera haciendo las cosas y fuera inútil. No es que fuera inútil, es que el Señor tenía un propósito específico para ese animalito. Y aún los dueños lo entendieron. Por eso no hicieron panchos, por eso no pusieron ningún estorbo para que esto se pudiera hacer. Ahora es bien interesante darnos cuenta cómo recibió la multitud a Jesús. Porque otra vez, no solamente es que Jesucristo haya entrado montado en un burrito y esto señale que es un rey, sino que también la multitud lo recibió como un rey. Los versículos que leímos nos dicen que la gente tiró sus túnicas en el suelo, iban poniendo sus túnicas al paso de Jesús. Eso había sido hecho tiempo atrás con Jehú cuando le proclamaron rey. Si no, lea 2 de Reyes capítulo 9 verso 13. La gente arrancó ramas de los árboles y ondearon con ramas de palmera y las ponían también, iban haciendo algunas señas con ellas. Así es como recibía la gente a los generales cuando habían obtenido grandes victorias. El pueblo, hermano, estaba recibiendo a Jesús con el saludo que se les daba pues a la gente importante. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos gritaban Hosana. Y nosotros debemos de tratar de entender qué es lo que quiere decir esta palabra, Hosana. Porque Hosana quizá de manera un poco más literal lo que quiere decir es salva ahora. Y ese era un llamado de auxilio de un pueblo que vivía en angustia. Y era un pueblo, era un grito que el pueblo dirigía a su rey, o a su Dios, por supuesto. Ahora, esto es una cita literal del Salmo 118, verso 25. Sálvanos, te lo suplicamos, oh Señor. La frase Hosana en las alturas, de manera literal, debe querer decir que hasta los ángeles en lo más alto de las alturas en los cielos gritaban a nuestro Dios, salva ahora. Puede ser, dicen algunos comentaristas, que la palabra Hosana hubiera perdido algo de su sentido original y más bien para este tiempo se hubiera convertido en un grito de bienvenida, en un grito de aclamación, como un hola y una bendición a Dios por la presencia de la persona a la que estaban vitoreando. Pero esencialmente, hermanos, es un grito de un pueblo pidiendo liberación, pidiendo ayuda en el día de su angustia. Es el clamor de un pueblo oprimido a su Salvador y Rey. Ese es el contexto en el cual está dándose la entrada de Jesús a Jerusalén. Ahora, en este incidente nosotros observamos a Jesús en el centro, por supuesto, de la escena y vemos algunas cosas importantes acerca de él. Si yo entiendo bien, hermanos, esta primera escena entrando Jesucristo a Jerusalén nos habla de su carácter, nos habla de su coraje. ¿Y por qué hablo de coraje? Porque Jesús sabía nuevamente perfectamente bien que él estaba entrando en una ciudad hostil. Por muy entusiasmada que se mostrara la multitud con la llegada de Jesús, las autoridades lo odiaban, los religiosos, los líderes religiosos lo odiaban. Muchos de ellos habían jurado que lo iban a matar. Y ellos eran los que tenían el poder en ese lugar, eran los que presumiblemente tenían la última palabra.
Ahora, bajo estas circunstancias, yo creo que cualquier otra persona hubiera considerado que el valor era compatible con la prudencia. Y si Jesús tenía que ir a Jerusalén, bien hubiera podido hacerlo de otra manera. ¿Por qué entrar de día? ¿Por qué entrar por esta puerta principal? ¿Por qué llegar de esta forma, incluso montado sobre un burrito? Si nunca se nos había hablado que Jesús llevara a uno, siempre iba caminando con sus discípulos. Él hubiera podido dirigirse quizá a las calles traseras y entrar por otro lado, pero Jesús entró de una manera que lo colocaba en el centro de todo, en el centro del escenario. Es decir, Jesús quería que todas las miradas fueran dirigidas a Él. Oigan, en sus últimos días hubo en todas sus acciones un desafío sublime, y aquí empieza ese último acto al arrojar el guante y desafiar a las autoridades para que vinieran con él, ¿no? Y cumplieran con el propósito de capturarlo. Cuando nosotros vemos el arresto de Jesús, nos damos cuenta que él siempre tuvo el control, nadie lo agarró desprevenido, aunque ellos sí llegaron en la noche, ¿no? Cobardemente, escondiéndose, evitando que la multitud se diera cuenta. Jesús sabía perfectamente bien que ya iban. Jesús sabía que lo iban a arrestar. Jesús sabía quiénes iban a arrestarlo. Esto nos habla del carácter de Cristo, de su decisión, de su coraje. Este evento también nos muestra sus credenciales, algo que Jesús no hacía mucho. Pero él presentó con toda claridad que era el Mesías, que era el ungido de Dios. Yo quiero entender que probablemente él también se manifestó como el purificador del templo, y lo vamos a ver en los siguientes días. Cómo es que el Señor se manifiesta como este purificador cuando saca a los cambistas del templo. Oigan, si Jesús se hubiera conformado con proclamarse un profeta, lo más seguro es que no le hubiesen quitado la vida. Pero él no podía quedar satisfecho, ni podía dejar de hacer nada menos que el lugar que le correspondía. Ahora, cuando yo veo esto, hermano, me queda claro que con Jesús es todo o es nada, ¿eh? ¿Nosotros le reconocemos como Rey y Señor? ¿O no lo recibimos de ninguna manera? No podemos jugarle al listo y andar ahí de manera tibia, ¿no? Diciendo que creemos, pero la verdad es de que no, y que cuando nos conviene es Dios y cuando no nos conviene, pues ni nos acordamos de Él. Nosotros debemos de tener muy claro quién es Cristo. Pero no solamente habla de su carácter, habla de quién es Él. Igualmente aquí en esta historia nosotros vemos nuevamente esa tremenda invitación que Jesús pone delante de nosotros. No era sentarse en un trono lo que Jesús pretendía. Él no quería ser el rey del pueblo sentado en el trono, él quería ser el rey del mundo sentado en el trono de su corazón. Vino sí, de manera humilde, pero proclamándose rey, cabalgando sobre su asnillo. Nosotros nuevamente debemos tener muy presente el verdadero sentido de ese gesto. El burrito es un animal de carga poco valorado, pero en el Oriente este asno se considera un animal noble, y era corriente, era muy común que el rey entrara en una ciudad cabalgando sobre un asno. Porque nuevamente, hermano, déjeme hacer énfasis en esto era una señal de que venía en son de paz. Y para los judíos la paz era mucho más que la ausencia de guerra, era plenitud. El caballo en la montura para la guerra, el asno en la montura para la paz. Así que cuando Jesús se presentó como rey, se presentó como un rey de paz. Él mostró claramente a qué había venido. No para arrebatarle el poder al Imperio Romano, no para levantar una revolución, por lo menos no bélica. Él no había venido para destruir y para derramar la sangre de otros. Él vino para amar, para salvar, para derramar su propia sangre, no para condenar. No tomaría
el Señor su reino a través de las armas, por la fuerza, sino por el amor. Así pues, a la misma vez que nosotros vemos el coraje de Cristo, vemos sus credenciales y entendemos quién es Él, el Señor nos hace una invitación a que le abrieran no solamente las puertas de la ciudad, no solamente las puertas de los palacios, sino la puerta de su corazón. El Señor, mi amado hermano, sigue tocando. Él quiere gobernar en tu corazón, en mi corazón. Siempre lo he dicho, hay muchos a los que no nos cuesta trabajo simplemente decirle a Jesús Salvador. Nos gusta reconocer a Cristo como nuestro Redentor, como nuestro Salvador. Pero hay a muchos a los que les cuesta trabajo reconocer a Cristo como Señor, como Rey. Y al Rey se le sirve, al Señor se le obedece. Y Él no espera nada menos de nosotros. Jesús, hermanos, nos enseña que Él es el Rey. Y oro para que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas, para que nosotros podamos tenerlo más que presente y nos gocemos sabiendo a quién servimos, quién es nuestro Rey. Así que, pues vamos a terminar este tiempo cantando, pues precisamente el coro que lleva ese título, Él es el Rey. Y vamos a reconocerle como ese Rey que no solamente gobierna en los cielos, ¿no?, sino que estamos esperando su venida para que reine de manera completa, absoluta, y se cumplan todas las promesas y profecías que el Señor nos ha dado a lo largo de la historia desde el Antiguo Testamento, y nos lleve a reinar con Él. Así que vamos a cantar juntos, Él es el Rey.
debemos vivir conscientes de que el Señor, mis amados hermanos, está cerca. Siempre, pues en momentos de crisis como los que estamos viviendo, pues surge la pregunta: pastor, ¿siempre ya estamos viviendo los últimos tiempos? Por supuesto que sí. Pablo esperaba precisamente ya la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba viviendo esos últimos tiempos. Él esperaba que Jesús regresara mientras él todavía se encontraba con vida. Así que por supuesto que nosotros estamos más cerca que Pablo. Estamos mucho más cerca de esa segunda venida de Cristo. Y hermano, es nuestra responsabilidad compartir con la gente que nuestro Señor Jesucristo es el Rey. Y que cuando Él venga por segunda vez, ya no habrá oportunidad para que la gente se arrepienta. Ya no vendrá como un cordero, ya no vendrá a ofrecer su vida en sacrificio, vendrá como Rey y vendrá simplemente a instaurar completamente su reino. Así que téngalo usted presente, y es importante que lo proclame, porque hay mucha gente a nuestro alrededor, no solamente por la pandemia, sino por la vida normal, pues que está siendo llamada a dar cuentas, y muchos de ellos no entregarán cuentas correctas y recibirán un juicio, y el juicio es la eternidad separados del Señor. Así que ténganlo presente, hermano. No puede dejar de haber esa carga en su corazón por aquellos que aún no conocen del Señor. Y pues quiero simplemente recordarles que hay peticiones por las cuales hemos estado orando. Quisiera que las pueda tener usted presentes. No las voy a repetir todas el día de hoy. Solamente quiero animarle a que sigamos orando por las más recientes. Quiero pedirles que no dejen de orar por mi hermano Aarón, por su esposa Ana Linda, que tienen COVID. El Señor los guarde. Por favor, no deje de orar por Chepe. Él sigue delicado. Entiendo que siguen diciendo que él está grave, ¿no? Estemos orando mucho por él. No imagino también la presión, la carga, la preocupación de la familia, de su padre, de sus hermanos. Estemos orando por ellos para que Dios les dé paz y la confianza de que Chepe está en las manos del Señor. No deje de orar por nuestra hermana Carmen Muñoz de Sul. Ya fue dada de alta, pero sigamos orando por ella, sigamos orando por su bebé, por su embarazo, por Irisol también, para que el Señor les bendiga como familia. En fin, son quizá las peticiones más actuales que tenemos. Recuerden, nuestra hermana Francia también puso por allí varias peticiones delante de nosotros, pensando en agradecer por la salud de su hermano Juan. Gracias a Dios entiendo que ya Susana y Juan Martínez también fueron dados de alta, pero sigamos orando por el hermano Otoniel, sigamos orando por el pastor en Kentucky también, el pastor Otoniel, que sigue delicado. Estemos orando mucho por él, que el Señor haga la obra en su vida. Y usted conoce el resto de las peticiones. No deje de orar por las familias también de los hermanos, que sabemos que seguramente siguen sintiendo dolor y están todavía en este periodo, hermanos, de luto. Hay a quienes les toma más tiempo que a otros. No digo el acostumbrarse, digo el simplemente enfrentar la realidad de que ya no está la persona que amamos físicamente. Si bien tenemos esperanza, siempre hay ese dolor presente por la ausencia de nuestros seres amados. Así que estemos orando mucho por la familia Fernández, por nuestros hermanos Ríos Romero, por la familia de nuestra hermana Verónica Jiménez, la familia Navarro Salazar, Solís Mesa, Solís Torres, nuestros hermanos García Zamora, los hermanos Rico, la familia Tobar Rico, a la familia García, los hermanos Lima, la familia Muñoz de Sul, los hermanos Luna Ambriz y Ambriz Estañol, por supuesto la familia Johnson, la familia Esteves. Estemos orando mucho, hermanos, por todos y cada uno de estas familias, para que el Señor
Señor fortalezca su corazón y no bajemos la guardia, hermanos, sigamos pues al pie de la lucha, cuidándonos, responsabilizándonos, siga usando el cubrebocas, no deje de protegerse, de lavarse las manos, en fin, ¿no? Tome en cuenta todas estas cosas para pues evitar, por supuesto, más contagios. No se confíe en las reuniones, guarde todavía distancia. Yo sé que es complicado, es pesado después de 1.5 años, pero lo hacemos con un propósito. No es ni por cobardes, ni porque no tengamos fe, es simplemente porque somos responsables y nos preocupamos también por nuestros prójimos. Así que sea consciente de esto y pues no deje de orar para que el Señor obre. Yo insisto, ¿no? Uno ve las noticias, a veces ya uno no quisiera pues ni siquiera enterarse, pero pues tampoco podemos aislarnos. Y hoy yo escuchaba que en las noticias en el estado de Texas ya pues algunos de, se me fue la palabra, de los condados estaban cerrando nuevamente los colegios porque se han presentado muertes de profesores. Así que no sabemos, hermanos, qué siga pasando, cómo vayan avanzando las cosas. Oremos mucho por nuestras autoridades, por los profesores, por los niños, por los adolescentes y jóvenes que regresaron a clases. Que el Señor los guarde y que en verdad permita que esto pues continúe avanzando. Por ahí se habla tanto de las vacunas, por lo menos en mi caso estoy esperando junto con muchos aquí en Azcapotzalco la segunda vacunación y simplemente yo creo que ya se pasaron 2 o 3 semanas de lo que nos habían dicho después de las 6 o 8 semanas, así que pues sigue esto complicado, sigue delicado, así que estemos orando, no dejemos de hacerlo ni descuidemos pues nuestros cuidados. Así que vamos a orar, hermano, acompáñeme a orar. No se conforme con escucharme, ore usted ahí en su casa, ore con su familia, ponga todo esto en las manos de Dios. Bendito Padre, agradezco tanto, Señor, la oportunidad de no solamente cantar y de poder escuchar tu palabra. Señor, agradezco la oportunidad de interceder unos por otros. Hemos, Señor, estado orando por peticiones concretas, les hemos puesto nombre, te hemos pedido, Dios, que tú sanes a nuestros hermanos, obra en su cuerpo, Dios, y permite que ellos puedan sanar. No es solamente el egoísmo de quererlos mantener con nosotros, Señor, te pedimos que tú obres poderosamente en sus cuerpos, que hagas milagros en ellos y que después nosotros podamos dar testimonio y nuestros hermanos sean un testimonio vivo de tu poder, de tu fidelidad, de tu amor. Ayúdanos a seguir proclamando que tú eres el Rey. Oramos por aquellos hermanos que pues han tenido que despedirse de sus seres amados. Te pedimos que tú fortalezcas, que tú consueles su corazón, que les des paz, Dios, y que los recuerdos no se pues sigan sintiendo como dolor, sino al contrario, como un gozo, como gratitud al habernos permitido pues tener gente tan valiosa a nuestro lado, en nuestra vida. Bendice a mis hermanos, sé tú con ellos, que tu paz que sobreabunda, Señor, y sobrepasa nuestro entendimiento, pueda ser en la vida de cada uno de ellos. Bendícelos y permite que puedan sentir tu presencia y el amor también tuyo a través de tu iglesia, y que nosotros podamos ser sensibles para mostrar pues que les amamos. Gracias, Señor, por tus cuidados. Seguimos orando por nuestro país, por el mundo, por esta pandemia. Ayúdanos a ser responsables, ayúdanos a cumplir, Señor, con las medidas que sabemos necesitamos emplear para evitar o tratar de evitar pues que nos contagiemos. Ponemos todo en tus manos y suplicamos tu cuidado y tu guía, tu dirección. Nos ponemos, Señor, en tus manos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y pues permítame, hermano, rápidamente poder también pues agradecer, por supuesto, a nuestros hermanos que pues nos hacen el favor de acompañarnos, felices nosotros de poder escucharlos y poder leer pues sus mensajitos, sus saludos. Gracias de verdad por tomarse el tiempo, no solamente para estar presentes, sino para poder también escribir algo. Y pues le doy gracias y saludo con gusto a mi hermana Lupita Vadillo, un fuerte abrazo, hermana, Dios la bendiga mucho. A mi hermana Lilia Torres, un fuerte abrazo para usted, hermana, que el Señor le bendiga. Linda
linda tarde. Qué gusto saludar a mi hermana Jime, hoy pudo estar entre nosotros. Dios le bendiga mucho, gracias a Dios porque su hermano ya está en casa. De verdad glorificamos al Señor por eso. Seguiremos, por supuesto, orando por el pastor Otoniel. Lamento escuchar que sigue muy grave. Estemos orando por él, hermanos, es un excelente pastor. Que el Señor tenga misericordia de él. Un fuerte abrazo a todos por allá, mi amada hermana Jime. Saludos también a mi hermana Ángela de Sul, gracias por acompañarnos. Sigue mi hermana en nuestras oraciones, al igual que nuestro hermano Jesús, y por supuesto ahora pues su hija, sus nietos. Que el Señor sea con ustedes. Un fuerte abrazo a nuestra hermana Francia, también conectada. Dios te bendiga, Fran, gracias por acompañarnos. A nuestro hermano Jesús Muñoz, un fuerte abrazo, varón. A nuestra hermana Susana Ángel Terán, gracias a Dios, qué bueno que ya está mejor, hermana, y en casa. Un fuerte abrazo y seguiremos orando por usted. Seguro que el Señor permitirá que se recupere completamente. Un gusto saludar a mi hermano Gabriel. Dios te bendiga, Gabriel, un fuerte abrazo. A nuestra hermana Nadia también, mandando y deseando una linda tarde a todos. Nuestro hermano Juan Villanueva, Dios te bendiga, hermano. Seguimos orando también por tu rodilla, varón, que el Señor sea contigo. Por aquí me aparece, dice Luis Carly, buenas noches a todos. Dios te bendiga mucho, gracias por acompañarnos. Nuestra hermana Francia lo ubica como hermano José Luis, así que gracias por estar presente entre nosotros. Dios te bendiga mucho, José Luis. Un abrazo también a mi madre por allí conectada, mi suegra, la hermana Judith, la hermana Sonia Jiménez, nuestra hermana Araceli también por aquí presente. Un fuerte abrazo a ti, tía, y a tío Reyes también, por favor, por ahí en casa. Dios les bendiga. Qué gusto ver a mi hermano Joel corriendo, yo lo sabía, pero qué bueno que pueden estar presentes. Les mandamos un fuerte abrazo, tanto a usted como a mi hermana Alicia. Les quiero mucho, gracias por todas sus atenciones. Un abrazo también a nuestra hermana Irisol de Sul, conectada. Dios te bendiga, Irisol, gracias por estar presente. A mi hermana Maru, también Sujei, por aquí conectada, mandando saludos a toda la iglesia. La hermana María Guadalupe también está conectada, Dios le bendiga. Paula Escobar, nuestra hermana Carmen de Sul, Dios te bendiga mucho, gracias por estar con nosotros. El hermano Martín Torres, un fuerte abrazo, hermano, que el Señor te bendiga. Rosa Isela López, Susi Castillo, Luis Alberto González, también por ahí conectado, Dios te bendiga. La profesora Silvia Saldaña, Dios le bendiga, gracias por estar entre nosotros. Elizabeth Gómez, Circe Camacho, Dios te bendiga mucho, qué gusto saludarte. Un abrazo a mi hermano Oscar, a mi hermana Laura, a Ricardo, a Mario, también por aquí presentes. La hermana Margarita Santiago, confiamos en que ya esté mejor de salud, hermana. Un fuerte abrazo. Gaby Cepeda, Luis Penieres, gracias, hermanos, a todos y cada uno de ustedes por pues conectarse y estar pues este tiempo con nosotros alabando al Señor. Pues pasen una excelente noche. Agradezco nuevamente su presencia, y si el Señor así lo permite y usted tiene la oportunidad, pues nos vemos el día de mañana, jueves, para continuar reflexionando juntos en la palabra de Dios. Los abrazo, hermanos, les quiero mucho. Linda noche, que Dios les bendiga.